Que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Es el anhelo de nuestro corazón, que sean muy cuidados y muy aseados en su relación con el Eterno. Estamos en segunda de Kefa, Igeret Kefa, Perek 3, Pasuk 10, dice así: pero el día de Adonai vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán de la vista humana, con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán mostradas en su realidad. Pues todas estas cosas han de ser enrolladas. Cuán importante es que viváis como personas piadosas y apartadas del mundo, esperando con expectación la venida del Dios, de nuestro Dios, por cuya venida los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Bueno, pues no cabe duda que las cosas que nosotros pensamos que las cosas que nosotros a veces percibimos como que están ahí y mañana están y siempre van a estar, pareciera que nos dice Kefa a través de las revelaciones que habían recibido y el conocimiento de la Torá, que las cosas no iban a ser así. Al final del día, cuando todo esto termine, cuando pase el tiempo de la noche y la luz resplandezca, entonces se esperan nuevos cielos y nueva tierra, y este tiempo vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos desaparecerán de la vista humana con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán mostradas en su realidad. ¿Cuándo va a suceder esto? Después del milenio. Esto será después del milenio. ¿Por qué después del milenio? Porque será cuando nuestro Santo Maestro Yeshua entregue el reino a nuestro Elohim, el Hakadosh Baruj Hu. Será el que reciba el honor, la gloria, la magnificencia, y entonces será transformado, cambiado, nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, que la misma creación tendrá una transformación. Así como nosotros seremos transformados para introducirnos al mundo venidero, así también esta creación que nosotros vemos y palpamos, dice que se sorprenderá o nos sorprenderemos de aquellos días a donde serán desenvueltos delante de nuestros ojos, será desenvuelta la creación, dice, y es muy, muy interesante, muy profundo lo que dice Kefa. Dice, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán mostradas en su realidad. Las obras que hay en la tierra serán mostradas en su realidad. O sea que hay una realidad que nosotros no miramos, no vemos. Parece ser que sí, así es. Y así sucederá que en aquellos días, en aquellos tiempos, en aquellas circunstancias donde el tiempo se termine, donde el milenio termine, donde nuestro Santo Maestro entregue el reino a nuestro Elohim, el Ribono Shel Olam, entonces todas estas situaciones se darán. Y bueno, aún pareciera que falta, pero ciertamente por eso la recomendación de Kefa a que haya una actitud reverente, una actitud de temor y de amor al Eterno, en el sentido de esperar, y dice, pues que todas estas cosas han de ser enrolladas, es decir, toda la creación. Cuán importante es que viváis como personas piadosas y apartadas del mundo. ¿Esto quiere decir que no es que no hagas negocio,
que no es que no vayas a comprar para tu comida, que no es que no trabajes, no, sino el apartado del mundo y personas piadosas significa que estemos guardando los mandamientos del Eterno y eso nos aparta del mundo. Es decir, que cuando, por ejemplo, nosotros guardamos piadosamente las leyes del Carrot, aunque estamos en el mundo, no comemos como el mundo. Que aun cuando nosotros tenemos también los mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por vivir esos mandamientos vivimos de una manera piadosa y aunque estamos en el mundo, no somos igual que el mundo. Que aun cuando estamos en el mundo y el mundo está en oscuridad y en tinieblas, y todos sus hechos, todas sus actuaciones, sus pensamientos de apartarse de Dios para vivir su propia vida con egoísmo, con soberbia, con iniquidad, con maldad, por el hecho de que tú vives una vida piadosa, tú serás apartado del mundo. Es decir, tú vives con una manera de vivir extraordinaria, con una manera de vivir apartada, santa, pues, de una manera tan extraordinaria que se muestra, que se ve esa vida piadosa. Te voy a decir que, como dicen nuestros sabios y nuestros maestros, ciertamente nosotros experimentaremos una bendición muy grande por vivir así, pero como nos advirtió nuestro Santo Maestro, en aquellos días, en esos momentos, cuando haya esos picos extraordinarios, donde la maldad y cada día se vuelve más y más y más y más y más y más y cobra picos extraordinarios de elevación, así también deberá ser la santidad del pueblo de Dios. Así igual se verá la santidad, la piedad, la obediencia, la sujeción, la lealtad y la fidelidad al Dios Altísimo. Así como va a haber gente que se desviará de la lealtad, de la fidelidad a Dios, así también habrá quien confirmará su corazón, quien confirmará su vida, su obediencia, su sujeción, su lealtad, su fidelidad al Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Aquí no hay vuelta de hoja. Lo que es el árbol, ese fruto dará. Si es ciruela, da ciruelas. Si es pera, dará peras. Por lo tanto, mis amados, en aquel día será separado la cizaña del trigo. Y eso no, el hecho de que haya estado con el trigo, el que hoy entienda, el hecho de que haya estado con el trigo no significa que va a ser llevado al granero, sino será arrancado y llevado al fuego. Entonces, mis amados, esto es una realidad. Y por eso la advertencia de ser piadosos y apartarnos del mundo. Porque ciertamente la piedad, que no es otra cosa más que una vida que está pegada a los mandamientos del Eterno, eso nos da esa distinción, nos da esa transformación, nos da los cambios extraordinarios para vivir verdaderamente a la sombra de las alas de nuestro Dios y esperar con confianza, con esperanza, con lealtad, con fidelidad de aquellos días. Pero no es que en aquellos días, en aquellos momentos, cuando las cosas se den, no es que la gente se va a volver leal, fiel, no, eso ya no. El árbol que dio malos frutos y que daba malos frutos ya no va a poder ser un árbol con buenos frutos en aquellos momentos, ya no va a ser posible. Eso es definitivo. Para ser un buen árbol, mis amados hermanos, se necesita desearlo y adquirir las virtudes que el Eterno nos ha dado, sacarlas adelante, pulirlas, elevarlas y que den fruto en nuestras vidas. Y entonces eso
es el fruto bueno, el fruto justo, el fruto que eleva nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que esperar en su momento. Esa es una realidad. Así como vemos que la maldad aumenta en el mundo, así como vemos que las guerras y rumores de guerras y situaciones graves, terribles que se dan en medio de todo esto, y nos enteramos de en un momento un regimiento muere completo, en un momento es avasallada una ciudad, en un momento ocurren tantas cosas, y esto es precisamente por las circunstancias que vivimos ya, y eso es una realidad, y está causando un grave daño a la creación, las guerras, pero no nada más las guerras, también las mentiras, los engaños, la iniquidad, la maldad, la deslealtad, todo eso causa un daño grave a la vida de la persona y a la vida del mundo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, Kefa recomienda que seamos personas piadosas y apartadas del mundo. Y eso, como decía yo, eso no es de la noche a la mañana, eso tiene que surgir, es un proceso y es una situación que se da día a día, viviendo el Shabbat, viviendo las fiestas, viviendo cada uno de los mandamientos del Eterno, viviendo las leyes del Kashrut, haciéndolas nuestras, cambiando nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. En esos días, en esos momentos, ya no habrá tiempo de nada. Ya no habrá tiempo de nada. Y como se nos indica en nuestros libros, entonces una gran expectación de fuego quedará delante, porque no habrá ya más tiempo. El tiempo, como dice el mismo Kefa, no tomemos a tardanza el hecho de que el Eterno aún no se manifiesta y no se han dado muchas cosas que todavía están en el plan de Dios, pero que cada uno de nosotros debemos estar muy conscientes de que ocurrirán, así como aquellas cosas que nosotros pensábamos, no, quién sabe cómo se va a dar, cómo van a pasar, y ahora las vemos y nos sorprende, sí, pero pareciera que esa sorpresa va pasando, pero nuestros sabios nos dicen, nuestros maestros nos enseñan que también tiene que haber una transformación poderosa en la vida de cada uno. De aquí, pues entonces la exhortación a hacer esos cambios en nuestra vida, a no volvernos hombres y mujeres endurecidos por la iniquidad y la maldad, sino todo lo contrario, viviendo una vida pegada a la Torá, una vida pegada a nuestro Dios, caminando con Dios día a día, honrándole a Él y bendiciendo su nombre. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.